Es importante que no solamente deleguemos por capacidad, sino que también deleguemos por el corazón del líder, por el corazón de la persona a quien estamos confiando. No existe reino si no tiene un territorio, si no tiene un área, si no tiene propiedades. En el liderazgo de reino, el rey tiene el control. Y tiene el control porque él tiene la autoridad. En el reino debemos de aprender que todo liderazgo debe de saber ejercer control. Estamos en la serie La Corona, aprendiendo acerca del liderazgo. Y hoy vamos a hablar acerca del liderazgo de reino. Estamos estudiando liderazgo a la luz de la palabra en el libro de Esther. Este momento importante en la Biblia en el que se aprende mucho de liderazgo. Y bueno, en el capítulo 8, que es lo que vamos a analizar hoy, en el capítulo 8 de Esther es el momento en el que ya ha sido Amán ejecutado. Amán, el enemigo de Esther y de Mardoqueo, ha sido eliminado. Luego de que la reina Esther logra el favor del rey, logra pedir por su vida y por la de su pueblo, llega a destruir al enemigo. Pero acá no acaba todo, porque un decreto ha sido dictado. Y dice la ley que un decreto dado por el rey y sellado con su anillo no puede ser revocado, ni aún por el propio rey. Este es el panorama que aún existe. Aún sin Amán hay un decreto de muerte. Esther viene y le dice a Esther que necesita que él mueva ese decreto. Pero antes vamos a aprender el principio número 1 en el capítulo 8, que habla acerca del control. Saben que en el reino, en el liderazgo de reino, el rey tiene el control. Y tiene el control porque él tiene la autoridad. En el reino debemos de aprender que todo liderazgo debe de saber ejercer control y saber tener todo bajo control. Es importante que recordemos que el rey había confiado la autoridad en Amán y le había dado el anillo, le había delegado la autoridad. Su confianza estaba puesta en él. Sin embargo, Amán no hizo buen uso de esa autoridad que se le delegó. Él falló y vino a hacer mal uso de esa autoridad. Por lo tanto, ese control el rey lo había delegado y también lo había perdido en Amán. Inmediatamente dice la palabra que el rey recuperó el anillo que le había dado Amán, el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán. El liderazgo de reino lo que hace es recuperar el control. Yo sé que hay momentos en nuestro liderazgo que estamos delegando autoridad. A veces lo hacemos en personas que no llegan a llenar las expectativas o personas que no han cumplido bien con esa delegación de autoridad, que fallan a la hora de que se les confía autoridad. Pero no por eso un rey deja de confiar y deja de tener esa recuperación del control. El rey Artajerjes, al ver que no funcionó con Amán, dice la palabra que recuperó el anillo, recuperó el control, recuperó la autoridad que había perdido, que la había delegado, que la había dado en una persona con un corazón no tan correcto. Y entonces viene a recuperar esa autoridad y ese control. El punto número 2 que quiero resaltar acá en este liderazgo de reino es que dice la palabra que cuando Amán murió, todas las propiedades que se le habían entregado a él le fueron dadas a la reina Esther. Todas las propiedades. Y hago énfasis en eso porque en todo reino, el reino se basa en propiedades. Tiene que tener un alcance, tiene que tener un dominio en propiedades, en territorio. No existe reino si no tiene un territorio, si no tiene un área, si no tiene propiedades. Entonces, lo primero que hace el rey es darle las propiedades que le quitó Amán a Esther. Y creo que en el reino de los cielos sucede lo mismo. Cuando el enemigo quiere atacarte, cuando el enemigo se ha apoderado de la propiedad que te pertenece, de lo que es tuyo, de lo que le pertenece al Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lo recupera y las pone en las manos correctas. Se entregan las propiedades, ahora sí, en las manos correctas, en la reina Esther. Hay que saber discernir cuando Dios te confía la autoridad y te puede premiar con estas
con esta entrega de propiedades. El punto 3 al que quiero hacer referencia es en el anillo. Hay que ponerla en la persona correcta. El anillo y la delegación de autoridad, tú como líder tienes que aprender a delegar autoridad. Tienes que aprender a tener un ojo que pueda detectar cuál es esa persona capaz para ejercer esa delegación de autoridad. Tenemos que aprender a poner el anillo de autoridad en la persona correcta. Y es que nos puede suceder, a veces ponemos el anillo de autoridad y delegamos en la persona incorrecta. Pero es de sabios, y el liderazgo es esto, de poder reconocerlo y poder ponerlo en las manos correctas. Y es que el liderazgo es necesario saber de que podemos delegarlo, pero tenemos que saber que no tenemos que confiarlo solamente en una persona por la capacidad. Tenemos que saber que la capacidad es una cosa, pero tenemos que también analizar el corazón de la persona. Es importante que no solamente deleguemos por capacidad, sino que también deleguemos por el corazón del líder, por el corazón de la persona a quien estamos confiando. Y dice la palabra que el anillo que fue recuperado por parte del rey fue puesto en manos de Mardoqueo, precisamente en manos de ese hombre que había guardado su corazón con una convicción, con una integridad, y había permanecido firme a pesar de que su vida había sido puesto en peligro. Entonces vemos que el rey recupera el anillo y el rey vuelve a delegar, pero ahora sí, en las manos correctas, en las manos de Mardoqueo. También aprendemos que acá se menciona en el capítulo 8, verso 4, que él le vuelve a extender el báculo del favor a la reina Esther. Esther ya ha logrado que el enemigo Amán muera, pero ahora continúa vivo un decreto de muerte, un decreto que ya había sido dictado. Ella vuelve a acudir ante el rey y dice la palabra que el rey le extiende su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Ella vuelve a acudir a él y él le vuelve a extender su favor. En el reino de Dios y en el liderazgo de reino hay que entender que el favor es clave. El favor del rey es importantísimo. El favor del rey te permite acceder a él y te permite buscar respuesta a lo que tú estás buscando. Y dice la palabra que él extiende su báculo, le extiende su cetro y ella le hace una petición y le dice que si al rey le place, que si ha ganado ella su favor y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que él emita un decreto que anule las órdenes, que emita una contraorden, que emita un decreto contrario al que ya había dictado Amán. Es importante detectar acá el valor que le dan a los decretos. El decreto es algo sumamente importante. El decreto es la ley, es la palabra del rey, es ley. Y por eso es que nosotros debemos de darle importancia al decretar. Cuando nosotros decretamos con la autoridad que se nos ha dado en el reino de los cielos, podemos lograr cosas sorprendentes. Cuando nosotros hablamos, dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. En nuestras declaratorias, en nuestros decretos, hay poder, hay autoridad. Y dice la palabra que nosotros podemos cambiar lo que estaba muerto por vida, solamente con un decreto. Solamente con algo que se decreta. ¿Por qué? Porque hay autoridad, porque el reino se maneja con una importancia en el decreto muy grande. Por ejemplo, el decreto, le dice Esther, tienes que dictar un decreto en el que vaya contrario al decreto de Amán, al decreto de muerte. Dicta ahora un decreto de vida. Yo hoy te invito para que en tu liderazgo de reino seas una mujer y un hombre que sepa decretar en el reino de Dios, que sepa hablar vida, que sepa dictar un contradecreto de muerte, en lugar de muerte, de vida.
en lugar de los decretos que han sido dictados de muerte, tú seas ese líder de reino que decrete vida, que decrete vida al matrimonio, vida a la vida de un hijo, vida a la familia, que seamos hombres y mujeres líderes de reino que sepan decretar vida. Y entonces ella le pide este contradecreto al rey y él dice que le va a dar el anillo a Mardoqueo para que tanto Mardoqueo y Esther puedan realizar este decreto. Es importante saber que este decreto que hace Esther y Mardoqueo lo hacen llegar a través de mensajeros. Dice la palabra que utilizaron mensajeros. Los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos. Dice el verso que ellos mandaron mensajeros veloces, quienes montaban caballos reales y caballos veloces. Sabes que los decretos de vida, las buenas nuevas, las buenas noticias, tenemos que darlas con velocidad. Es momento de liderazgo de reino que sea veloz. Dice la palabra que nosotros damos el evangelio, las buenas nuevas del evangelio. Es lo que portamos y nosotros somos mensajeros de ella. Por lo tanto, debemos de aprender a ser veloces en el comunicado de la buena nueva. Cuando tú llevas un mensaje de vida, cuando tú eres un mensajero del reino, cuando tú llevas un mensaje de la buena nueva del evangelio, tienes que moverte con velocidad, tienes que ser más veloz, tienes que montar vehículos y caballos que te lleven más rápido. Ahora, los medios de comunicación, las redes sociales, todo es más veloz, todo es más rápido. Los jóvenes ahora ya no quieren mensajes tan largos, quieren cortos, pero rápidos, concisos. Tenemos que aprender a transmitir las buenas nuevas de una manera más rápida y veloz. Y bueno, vamos a aprender también acerca de que cuando termina esta historia, esto está llegando ya a su final en el capítulo 8 de Esther, y dice la palabra que él vestía ropas reales. En el verso 15, el capítulo 8, dice: luego Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con un manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. Mira cómo cambia el panorama de Mardoqueo, de pasar a ser un hombre que se vestía con ceniza y cilicio, que rompía sus vestiduras y que andaba de luto, llegó a vestirse y llegó a ser un hombre con liderazgo, con una imagen distinta. Tenía un manto, tenía una corona, tenía una autoridad, tenía un anillo. Todo esto simboliza un liderazgo de reino, aquel liderazgo que está investido de un manto. Tú tienes un manto, tú tienes un liderazgo de reino que puedes portarlo. De pasar a ser un hombre que vestía cilicio y cenizas y luto, pasó a ser un líder de rey. Y hoy te invito para que tú seas, de pasar a ser una mujer que vivía como víctima, hoy seas una mujer empoderada con liderazgo de reino y que puedas saber lo que tú portas, que te vistas con ese manto que Dios te dio, que te pongas la corona de autoridad que Dios te ha confiado, que portes el anillo y que decretes vida y que seas un líder y una mujer y un hombre de reino que pueda proyectarse e influir en los demás. Pero ahora ya no como víctima ni en cenizas, sino que ahora seas un líder de reino. Gracias por habernos acompañado en esta serie. Te invito para que continúes con nosotros en el canal y que puedas activar notificaciones para los siguientes capítulos que estamos por aprender más acerca del liderazgo. Hasta pronto.